Entonces, ahora sí, si me ayudan, entonces nada más. En general, siempre que estamos hablando en perspectiva de la pobreza en nuestro país, pues, siempre tenemos una hipótesis. Y las hipótesis, en general, las soluciones que hemos aplicado en términos de pobreza, pues son las siguientes, estimada. La primera es que siempre tenemos una idea de que la pobreza existe en nuestro país por términos de desigualdad, por tema del lugar geográfico, términos de la cultura, falta de certeza jurídica y términos de ignorancia. Entonces vamos a ver cada uno de ellos, porque la desigualdad nació exactamente en el siglo XVIII, en donde lo que se decía era que tenía que existir un mejor y mayor modelo que permitiera exactamente la distribución de la riqueza. No solamente que se pudiera distribuir, sino que también existieran maneras para generar nuevos mecanismos de riqueza, mi estimada. Y la otra es el lugar geográfico, y esta nace exactamente con Jared Diamond, en donde Jared Diamond nos llegó a mencionar que dependiendo de la zona geográfica en donde nosotros vivimos, pues es exactamente la distribución y éxito que existe en la riqueza, por así decirlo. Entonces, eso influía fuertemente en términos de la productividad. La teoría que se tenía, que siempre se llegó a decir, es que la gente que vive en los trópicos pues es pobre porque no tiene que trabajar, levanta la manita y baja una banana, ¿no? Esa es la hipótesis que existe. Porfa, la siguiente. Y tenemos la parte de la cultura. Esta nace con Max Weber, en donde es bien importante el papel clave para facilitar en la parte del ascenso a la sociedad moderna. Cómo la cultura, ¿no?, influye fuertemente para términos de mayor riqueza. Porfa. Y luego tenemos la parte de la certeza jurídica. En nuestro país siempre se ha dicho que México tiene o que carece fuertemente de certeza jurídica. Hubo un suceso hace un par de años de la cancelación de un aeropuerto y todo el mundo dijo, híjole, se nos va a caer la inversión, ¿no? Nuevamente, es una hipótesis que ha existido y se podría demostrar, que ahorita lo tocaremos, que la verdad no necesariamente es cierto. Entonces, nos vamos a la siguiente y luego tenemos la parte de la ignorancia, ¿no? Y este es padre porque nace con Lyon Robbins, donde él nos llegó a decir que la economía es una ciencia que estudia el comportamiento humano como relación entre fines y medios escasos que tienen usos alternativos. Entonces, los modelos económicos que existen tienen ciertas fallas y por esas fallas en la ignorancia que existen dentro de ellas, porque los políticos y economistas no lo han podido solucionar, por eso hay problemáticas en términos de la riqueza. Entonces, esto nos lleva a un dilema, y el dilema es el siguiente, que en el índice global de pobreza extrema, entre 1990 al 2015, pues, la pobreza disminuyó exactamente del 35.3% de la población global a únicamente el 9.06%. Sin embargo, aquí hay algo bien importante. De los 1,000 millones de personas que salieron aproximadamente a la pobreza, pues el 73% provienen de un solo país, que es de China, ¿no? Entonces, cuando se dice, claro, hay pobres, pues sí, claro que hay pobres, pero la mayoría de los pobres salieron de un solo país, y específicamente China. Entonces, esto es padre porque, ¿qué es lo que sucede? Históricamente lo que se nos dijo, hay que tomar e invertir miles de millones de pesos, dólares, euros, la moneda que ustedes quieran, bitcoins, blockchain, lo que ustedes quieran, y hay que tomar y empujar todo eso a los países en vías de desarrollo. Hay que empujar riqueza porque carecen específicamente de procesos de infraestructura. Y eso lo que nos dice es que pues, realmente ninguno de ellos en el largo plazo ha podido mantener tema de proceso de desarrollo. Y es algo bien padre porque esta es del Fondo Monetario Internacional y podemos ver los países que eran los países más pobres en 1960 y exactamente cuáles son más pobres en 2015. ¿Qué significa esto? Que aun cuando se le hayan invertido miles de millones de dólares a los países más pobres del mundo, son más pobres hoy que lo que eran exactamente en 1960. La gente es más pobre, realidad, aún existiendo infraestructura. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si nosotros cambiamos, ¿qué es lo que México necesita? Lo que necesitamos es que si se crea innovación, la fórmula cambia, porque jalamos la prosperidad. En vez de empujar la prosperidad al mercado, la podemos jalar. Entonces, ¿esto qué pasa? Porque cuando se introduce una innovación disruptiva que resulte rentable, ¿qué es lo que sucede? Pues los grupos de interés en la economía quieren que perdure. Y esto es padre. ¿Por qué? Porque lo vamos a ir viendo de esta manera, porque cuando se tratan de empujar los recursos, con independencia exactamente qué bien intencionadas sean los esfuerzos, pues puede crear pues dolorosas distorsiones en la economía. Entonces,
que decimos, bueno, es que hay que darle dinero a los pobres. Pues falso, ¿no? No saca a nadie de la pobreza, incluso genera muchísima más pobreza en el largo plazo. Entonces, ¿qué pasa? Porque la pobreza en nuestro país, nosotros la analizamos específicamente que la pobreza, y esta idea nace en las escuelas norteamericanas entre los 50 y 60, en donde se dice que la pobreza es falta exactamente de recursos. Entonces son pobres porque no tienen recursos, carecen de recursos. Entonces, como carecen de recursos, hay que llevarles comida, saneamiento, agua potable, educación, atención médica, servicios públicos. Consecuencia, es razonable pensar que la pobreza constituye esencialmente un problema de falta de recursos. Entonces, como el problema son recursos, la enfermedad son que tienen falta de recursos, hay que darles recursos porque hay que sacarlos de la pobreza. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿O qué es lo que históricamente se ha hecho? Les quitamos a los que tienen billete, a los que tienen billullo, a través de impuestos. Exactamente, empujamos todos esos recursos, que son impuestos, ¿no? A nosotros empresarios nos quitan los recursos para que se arreglen los problemas. Esos problemas se van a arreglar supuestamente en infraestructura. Vamos a poner hotel, vamos a poner infraestructura carretera, vamos a generar puertos, vamos a generar aeropuertos, vamos a generar hospitales, educación, porque de esa manera esa estrategia va a ayudar a que la gente sea y salga de la pobreza. Esa es la idea que se tiene, ¿no? Le quitamos a los países que más tienen, a la gente que más tiene, que puedan empujar esos recursos a los que menos tienen. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues no funciona. Y esto es lo padre porque exactamente Ka-Jun Chang nos llegó a decir que puede haber un valor real en el otorgamiento de recursos a quienes carecen de ellos. No obstante, en muchas circunstancias los gastos superan el valor que se obtiene cuando esos recursos solo son empujados a una región. Y me encanta, porque cuando veníamos exactamente, nosotros vivimos en San Miguel de Allende y veníamos en carretera, porque llegar en avión de allá para acá es un relajo, es más fácil venirse en coche. Me encantaba porque veías, se está construyendo un puente. El gobierno ha invertido tanto. Ojo, el gobierno no invierte, el gobierno es gasto, punto. No es inversión, es gasto. Pero nos lo plantean al día de hoy como que están invirtiendo cuando la verdad es un gasto. Porfa. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que lo que únicamente se ha hecho históricamente es el problema real, que es una enfermedad, si lo viéramos la pobreza, es le damos una aspirinita empujando recursos. Llevo al médico con una aspirina, pero no estamos curando el cáncer. No estamos enfocados realmente en la problemática que hay. ¿Me ayudan, porfa? Entonces, ¿eso a qué nos lleva? Que las estrategias que siempre son de empujar recursos, siempre, pero siempre, siempre, han estado exactamente por prioridades de quienes las originan. Entonces, esto es interesante porque nos lleva a una analogía en donde literalmente se vuelve un círculo constante, ¿no? En donde todos caemos exactamente lo mismo, porque el gobierno tiene que empujar recursos, pero necesita más recursos, entonces hay que quitarlos a los empresarios para sacar a los pobres, y es otra vez lo mismo y mismo y mismo, y es el mismo planteamiento. Si ustedes llegan a ver cualquier político ahorita en campaña electoral que esté, ¿no? La verdad es que yo soy apartidista, me da bastante risa a los políticos, porque siempre lo que dicen es que nos van a sacar a la pobreza y van a ayudar y van a quitarles igualdad, y que ahorita les voy a poner un ejercicio bastante simpático y cómo nada de eso funciona, pues siempre están impulsados por ellos, ¿no? Porque se nos dice que es la manera en cómo nos van a ayudar, la verdad no ayudan nada. Porfa. Entonces, ¿qué pasa? Y esto es un muy buen ejemplo para los que son amantes del fútbol y aman a las Chivas, ¿no? Porque estamos aquí en zona de las Chivas. Obviamente yo tendría que decir que soy americanista, no, como creen, no me gusta el fútbol. Pero a los que sí les gusta el fútbol, ¿no? Déjenme contarles una historia. Porfa, ¿me ayudas? Entonces, la Copa Mundial de Sudáfrica, para que ustedes tengan una idea, se invirtieron miles de millones de dólares en tema de infraestructura. Más o menos se invirtieron 3.120 millones de dólares y solamente se recuperó el 10% de la inversión. México, al día de hoy, pues, quiere traer el Mundial, ¿no? Lo vamos a tener. Pésimo negocio, ¿no? ¿Por qué? Porque se gastan millones de dólares en tema de infraestructura que no genera recursos en el largo plazo. Incluso New York Times lo llegó a decir que el peor legado de la FIFA en Sudáfrica son los estadios, porque los estadios lo pusieron en una zona, en África, en donde la gente de tez blanca no juega fútbol, juega rugby. Y los que juegan fútbol no tienen los recursos para llegar a los estadios para poder jugar o ver los partidos de fútbol, ¿no? Entonces, échame por favor la mano.
Entonces, ¿qué es lo que siempre se piensa? Que la infraestructura es una promesa de progreso. Entre más infraestructura haya, pues más progreso va a haber. Hace años, ya si recuerdan, pero teníamos, no un presidente, teníamos una presidenta que fue Martita Sahún, ¿no? Porque pues, era quien manejaba la presidencia en nuestro país, y ella traía un programa muy importante al inicio del 2000, en el cual se tenía que generar todo un tema de educación de computación a nivel nacional, que se tenía que dar a todo el México, todas las escuelas de parte de la Secretaría de Educación Pública tenían que tener computadoras. Ojo, juntaron las computadoras, las llevaron a las escuelas y adivinen qué pasó. No había en dónde ponerlas, no había ni internet, no había ni sillas ni bancas en dónde las iban a poner, pero se dijo, con esto vamos a sacar a nuestro país hacia adelante porque vamos a empujar la educación y la infraestructura tecnológica a los jóvenes a futuro. Entonces, échame la mano. Y para que ustedes tengan una idea, este es el PIB per cápita entre Corea del Sur y México de 1960 exactamente al 2015. Entonces, México tenía un PIB per cápita muchísimo más alto hace 60 años que lo que tenía Corea del Sur. Sin embargo, en la actualidad, el PIB per cápita de Corea del Sur es de $27,222 versus que el de México está en 9,000. Ahorita estamos casi en 11,000. Entonces, seguimos estando por debajo. Y este es el caso de los salarios, ¿no? El salario en México, la verdad es lamentable. Al día de hoy nos quejamos los empresarios porque están subiendo el salario, pero si ven los salarios de 1990, en México estamos en $13,550. Ese era el ingreso, ¿no? Exactamente en tema de paridad y poder adquisitivo. Y en Estados Unidos, Corea del Sur, pues ha incrementado y en nuestro país no ha crecido. Entonces, tampoco, ¿no? Significa, échame la mano, porfa. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Agarramos y decimos, bueno, si no hay certeza jurídica, porque nuestro país, vamos a hablarlo honestamente, pues es un desmadre, se nos está quemando la mitad del país, ¿no? Vivimos con una situación de narcotráfico que parece una guerra en el país. Acaban de matar, ¿qué fue? Antier, en Celaya, ¿no? A la que era la candidata. O sea, el país es un desmadre. Zacatecas, nadie toca Zacatecas, es impresionante en tema de inversión extranjera directa, nadie llega a Zacatecas, pero vénganse la carretera de San Miguel para acá, uy, ¿cómo hay de lana? Entonces, ojo, para los que dicen, oye, en México no hay dinero, la inversión extranjera directa, estos exactamente son los datos por parte de la Secretaría de Hacienda al cierre del 2023, récord histórico en inversión extranjera directa y tenemos un país en llamas. Y ojo, no tiene nada que ver nuestro gobierno, ¿eh? Entonces, porfa, la siguiente. Inversión privada creció el 19.5% en el año, cifra más alta en 3 décadas. El año pasado la inversión privada ha crecido como nunca antes había crecido. Inversión privada. Entonces, ¿qué es lo que se piensa? Que la inversión extranjera directa en nuestro país pues, ha crecido y también con eso ha crecido fuertemente la cantidad de exportaciones. Y se nos dijo desde 1994 que el Tratado de Libre Comercio, que se firmó nuevamente hace un par de años, se recuerdan cuando salía Peña Nieto, entraba el cabecita de algodón, salía Henry Monster, el cabecita de algodón, entraban a la presidencia y se estaban peleando con Trump. Agarró y sucedió algo bien importante porque estaban en la renovación del tratado. Y se nos decía, si se nos va el tratado, se nos va todo. Y se nos dijo que con el Tratado de Libre Comercio, el crecimiento económico, si íbamos a tener en nuestro país, iba a ser de 2 dígitos. Pues no hemos crecido a ese dato, ¿no? ¿Por qué? Porfa, ayúdenme a la siguiente. Porque se nos dijo, históricamente, y esto es bien padre, porque las escuelas no es lo mismo educación. Land Pinchet. Puedes tener educación, infraestructura en educación, pero no es lo mismo. Porfa. Y para que ustedes tengan una idea, Ghana llegó a crear exactamente la Asociación de Universitarios Desempleados, que después pasó a Graduados en Desarrollo de Habilidades. Pero no es el único país. ¿Qué está pasando en el mundo cuando estamos viendo que está invirtiendo únicamente en términos de educación? Nigeria, Sudáfrica, Kenia, el desempleo entre los graduados está creciendo. Y lo que está sucediendo al día de hoy es una ola brutal porque ya no hay empleo, lo único que encuentras es autoempleo. El autoempleo es lo que está creciendo en nuestro país. Entonces, déjenme contarles. Aquí lástima no se alcanza, regresa tantito, no se alcanza a ver muy bien, pero de este lado le estoy poniendo una máquina de coser. ¿Alguien alguna vez vio una de estas máquinas de coser en casa de sus abuelitas? ¿No? Estas las hizo un cuate que se llama Isaac Singer.
que nosotros jugábamos, nos subíamos en ellas y pensábamos que era como un carrito, ¿no? Y ahí jugábamos y le pataleábamos. Y era divertidísimo. ¿Por qué les cuento esta historia? Este cuate, exactamente, que es irlandés, agarra y dijo, oye, mi emprendimiento está creciendo. Estoy poniendo máquinas de coser. Están creciendo. Estas máquinas de coser revolucionaron todo el mundo. Llegó a todo el mundo. Pero dijo, oye, para que yo pueda llevar mis máquinas de coser, no existe infraestructura actual para llevar mis máquinas de coser. Entonces, ¿él qué hizo? ¿Me ayudan, porfa, la siguiente? Hizo esto. Y en la actualidad se sigue usando. Hizo una estación de trenes para que su fábrica se conectara a la estación de trenes que él mismo hizo, para que a partir de ello pudieran llegar sus máquinas de coser al resto del mundo. Y con eso revolucionó e hizo que un pueblito, exactamente que estaba en la parte norte del Reino Unido, ¿no? Exactamente en Escocia, que nadie pelaba, pues creciera y se diera empleo. Y sigue generando empleo. Entonces, porfa, imagínense, tiene más de 100 años. Entonces, ¿qué pasa con esto? Vamos a adelantarle un poquito. Vamos a darle play a ver si sigue jala. Siempre nosotros somos como esta persona que va aquí. Todos estamos tratando de luchar, pedaleando, diciendo, oye, México necesita esto y todos se pelean. Pero si cambiamos un poquito las formas de hacer las cosas, va a pasar algo maravilloso. Seguimos en la competencia, ¿eh? Pero simplemente cambiamos la manera de hacer las cosas y empezamos a avanzar. Lo que sucede es que siempre tratamos de seguir haciendo lo mismo que lo que están haciendo todos, absolutamente todos los demás. Pero aquí va a pasar algo fundamental. Va. Entonces, aquí va a pasar algo fundamental. Y en esa parte es que va a empezar absolutamente a adelantar a todos. Simplemente hizo las cosas diferentes. Y eso es lo que no hacemos en la actualidad. Entonces, me voy a tener que adelantar, si le pueden dar, porque no nos va a dar tiempo. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos innovación, porfa. Porque para mí, la innovación es igual a la inversión. Es lo mismo, porfa. Entonces, me dicen, oye, ¿cuántos tipos de inversión existen? Y existen 3. Entonces, existe la inversión sostenida, que la inversión sostenida lo que hace es, y esto hacen las empresas, oye, trato de mejorar mi producto, me enfoco en los gustos y necesidades del mercado, y estoy tratando de aumentar la participación del mercado. Dale a la siguiente, porfa. Y luego tengo el eficiente, y en el eficiente lo que estoy tratando de hacer es, me vuelvo tecnológico, digitalizo procesos, y aumento mi cash flow. ¡Oh, sorpresa! Dale, porfa, a la siguiente. El 90% de las empresas tratan de ser sostenidas en la actualidad, e invierten en innovación sostenida. Porfa, la siguiente. Y lo vemos aquí, empresas que ya son totalmente eficientes, 100% tecnológicas, flujo de caja gigante. Porfa, la siguiente. Pero hay una que es bien distinta, que es la innovación disruptiva. Porque esta lo que permite es crear productos que sean accesibles y asequibles al mercado masivo. Y aparte de eso, vuelve los productos caros y exclusivos, que eran exclusivos a todo el mercado. Porfa, la siguiente. Y este es un muy buen ejemplo. ¿Qué existió primero? ¿Los coches o las carreteras? Pues los coches. Y con los coches se tuvieron que hacer el proceso de infraestructura. Entonces, aquí el proceso es distinto. No es primero armo la carretera para ver quién llega. Es primero armo las empresas que permitan desarrollar para que el gobierno con la iniciativa privada puedan desarrollar la infraestructura que se necesita. No primero se desarrolla la infraestructura, porque esa fórmula no funciona, es a la inversa. Porfa, la siguiente. Y es lo mismo que va a pasar acá. Tema espacial va a cambiar completamente las cosas. Oye, vamos a generar infraestructura, ¿pero para qué? Primero hay que desarrollar un mercado para que pueda desarrollarse la infraestructura. Porfa, la siguiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa es que la innovación disruptiva permite específicamente transformar la cultura, crear empleos y crear y distribuir la riqueza. Es lo único que permite crear y distribuir riqueza. Porfa. Entonces, yo les voy a poner una analogía aquí bien sencilla. ¿Cómo eliminaríamos la corrupción? No, es un ejemplo muy sencillo, ni te preocupes, ¿eh? Entonces, siempre pensamos que se necesitan leyes. Porfa, dale a la siguiente. Pensamos que necesitamos más policía. Dale a la siguiente. Pero este era México en los 90s. Esta era la realidad de nuestro país. Primero teníamos discos, CDs. Dale a la siguiente.
y luego descargaban música de forma ilegal. Oigan, para que ustedes sepan, si ustedes van a arreglar su iPhone o cualquier teléfono a una tienda, están rompiendo los tratados y sellos de propiedad industrial. Tienen que pagar una multa de miles de dólares, no sé si se lo sabían. Es ilegal arreglar un teléfono si no lo estás llevando con la marca. Es ilegal. Entonces, hasta que llegó una empresa, cambió el mercado. Ojo, no fueron las leyes lo que hizo que el mercado dejara de consumir la piratería. Fue una empresa. No el gobierno. Fue una empresa. Y después de esta empresa, porfa, llegó otra que se llama Spotify. Yo les quisiera preguntar, al día de hoy, ¿quién compra un disco pirata en la calle? Nadie. Lo escuchas. Entonces, la tecnología y la innovación permitió transformar la cultura. Si queremos quitar las cosas, ayúdame en la siguiente, y este es padre, porque la corrupción sí no es el problema, es la solución al problema. Solamente estamos viendo mal el planteamiento de las cosas y lo tenemos que cambiar. Entonces, ¿a qué voy con ello? Que lo que necesitamos en este país, si queremos cambiar realmente el futuro y el presente de lo que estamos haciendo, necesitamos innovar. Necesitamos empezar a pensar de manera distinta y empezar a decir, oye, eso que funcionó no ha funcionado. Tenemos realmente nosotros el sartén por el mango de poder tomar la decisión del país que nosotros queremos. Y depende de nosotros, no del gobierno. Les recuerdo que son nuestros empleados, pagamos impuestos. Se nos ha olvidado que los empresarios, emprendedores, son los que manejan este país. Y ese poder se lo hemos dado a alguien más. Tenemos que recuperarlo porque siempre ha sido nuestro. Y si nosotros tomamos ese poder, esa innovación, les aseguro que no solamente tendremos un mejor país, sino tendremos una mejor vida para todos nosotros. Muchas gracias.